Mire, hemos insistido en que lo primero que tiene que hacer y lo primero que va a hacer nuestro gobierno es restaurar el principio de autoridad. Guatemala tiene una ausencia de autoridad que afecta todas las actividades de gobierno y todas las actividades del país. Y no es de este gobierno, ya es de muchos gobiernos en donde no sabemos quién manda. Así es que restaurar el principio de autoridad que emana de la legitimidad que dan los votos. Por supuesto que hay que llegar al poder, pero hay que ejercerlo. Y lo vamos a ejercer, y lo vamos a ejercer con la autoridad del caso, haciendo todo aquello que hay que hacer para resolver los problemas del país. Usted no puede resolver absolutamente nada si no tiene una visión de lo que quiere hacer y si no tiene la autoridad para hacerlo. No es posible reformar una institución si esa institución no tiene a alguien que verdaderamente mande y que sepa de qué se trata. Y así también las autoridades que usted delegue tienen que ejercer su autoridad y tienen que cumplirla, porque de lo contrario es vano llegar al poder y no ejercerlo. Peor aún, que lo ejerzan otros, como ha sucedido anteriormente. Mire, yo creo que en toda la administración pública la primera prioridad es hacer un inventario de cuánta gente trabaja ahí y si son necesarios o no. Porque no vamos a hablar de salarios, sino que si realmente la gente que está en los puestos está cumpliendo con una tarea y si vale la pena mantenerla o no. En eso va también con los maestros. El maestro debe profesionalizarse y realmente debe haber maestros que sepan perfectamente bien lo que están enseñando, que sepan de didáctica, que sepan y que tengan espíritu realmente de maestros. Y hay que hacer una revisión de lo que se les enseña a los niños. El currículum y el pensum de los niños actualmente es muchísima información que no sirve para nada y muchísima información que no es aplicable a la vida diaria y que no tiene ningún resultado para lo que yo voy a hacer en el futuro. El pensum de la primaria y la secundaria debe ser básicamente formar al estudiante para sus estudios superiores en aquellas materias básicas y que sean unos expertos en ellas y que puedan, si no llegan a la universidad, por lo menos utilizarlas para un negocio o para su vida diaria. No sé para qué le sirve a un niño saber dónde queda el lago Scutari o para qué le sirve a un niño saber historia de Inglaterra. Yo creo que básicamente tenemos que revisar qué estamos enseñando y que lo que se enseñe sea útil. Yo creo que lo primero que hay que hacer es evaluar a los maestros. ¿Y sabe cómo se evalúa a los maestros? Evaluando a sus alumnos. Si usted evalúa a un alumno y resulta que el niño no sabe absolutamente nada de matemáticas, no sabe las tablas de multiplicar o no sabe sumar, restar, quebrados, evidentemente la maestra no sirve. Y evaluemos a los niños y vamos a evaluar al maestro. Y en la medida que hagamos esa evaluación, vamos a saber quiénes cumplen con su trabajo y quiénes no. Y aquellos que no cumplan con su trabajo deben buscar otra forma de ganarse la vida. Los pactos colectivos son verdaderamente leoninos. Son pactos colectivos en donde casi le hace imposible al Estado prescindir de los servicios de alguien, trabaje o no trabaje. Y eso no puede ser. Creo que vamos a empezar revisando las leyes que tienen que ver, laborales, que tienen que ver con los emplazamientos del Estado. Eso no puede existir. Resulta ser que antes solo estaba emplazado el Estado si eran 011, hoy si son 011, 022, 020, lo que sean, no se les puede mover de su cargo y por lo tanto, ¿qué incentivo tengo o qué miedo puedo tener si trabajo o no trabajo si de todos modos no me pueden despedir? Si a eso le sumamos que muchos de ellos es compadrazgo, es de partido, es de mis cuates y es de mis parientes, tenemos muchísimos empleados públicos, incluidos maestros, que no están capacitados para el cargo y que no deben estar ahí. Para empezar, quitar el emplazamiento del Estado. El Estado debe quitarse el emplazamiento que tiene porque no hay forma de funcionar así. Y serán las Cortes las que tengan que entender y hacer y cambiar las leyes que hay que cambiar para poder quitarle ese emplazamiento tan que amarra tanto el Estado. Mire, no es posible que todas las personas que son despedidas del Estado, sea la causa que sea, son reinstaladas y pagados sus sueldos caídos. El Estado se mete en un problema mayor cuando despide a alguien porque tiene que pagar los abogados y después tiene que pagarle todo su salario. Eso no puede ser. Algo está pasando que es perverso y tiene que resolverse. Tienen que pasar algunas leyes, hay que cambiarlas. Hay que cambiar la ley de huelgas, hay que cambiar la ley
de cómo pueden protestar y cómo pueden dejar. Y hay un tema que sí se los voy a decir con toda claridad. El maestro que salga a manifestar con niños va a ser denunciado penalmente. Sí, mire, aquí se puede hacer perfectamente bien convenios público-privados, en donde aquellas compañías grandes que tengan una buena cantidad de personas trabajando con ellos, que van a tener hijos, somos algo prolijos en este país para tener niños, pues yo creo que se pueden hacer convenios en los que la educación sea con un soporte público, pero que sea con la calidad de una escuela privada. Eso significa buenas aulas, eso significa equipo, eso significa internet en las aulas, eso significa muchísima mejoría en la forma en cómo el niño va a recibir sus clases, desayuno y almuerzo escolar, para que el niño tenga la posibilidad de tener su ingesta proteínica básica para poder funcionar. No es posible que un niño con hambre aprenda absolutamente nada, no se puede. Así es que yo creo que pueden hacerse convenios muy importantes. También pueden hacerse convenios con las municipalidades y pueden hacerse convenios con los padres de familia que quisieran hacerse cargo de escuelas manejadas a través de una gestión privada con todo el soporte del Estado. El Estado tiene obligación de dar educación gratuita. Eso dice el Estado. Yo pagué toda la educación de mis hijos. Y ustedes, si tienen hijos, la están pagando también. Así es que no es cierto que sea gratuita la educación, y tenemos que buscar que la Constitución se cumpla, y parte de ello es que en efecto sea gratuita la educación, pero eso no significa que sea mala. Lo mismo que si tenemos un hospital, como es público, ya es pésima el servicio, y eso no puede ser. Primero, descentralizar la salud. No es posible que un enfermo tenga que viajar 6 horas para llegar a un hospital. Tiene que haber atención primaria, y eso significa que ni más ni menos usted tenga la posibilidad de resolver muchos de sus problemas de salud desde su comunidad. Si hay un centro de salud que le permite, por ejemplo, reducir una fractura de un dedo, que le permite atender un parto, que le permite atender infecciones sencillas, que le permita hacer un examen de ojos y que le permita resolver ahí las cosas más básicas. La gente no va a tener que salir de su comunidad. Cuando la gente tiene que salir de su comunidad, ya la cosa está molada, el costo es enorme, y como no hay atención primaria, los hospitales públicos están dando consulta externa. No debe haber consulta externa en los hospitales grandes, la consulta externa debe ser afuera, y por lo tanto los hospitales se vuelven hospitales de referencia. Quiere decir que solo cuando el centro de salud de su comunidad no logra resolver el problema, porque es grave, usted lo remite a un hospital. Mire, ahí hay varios temas que hay que ver. El primer tema es que tiene que potencializarse y priorizarse el tema del uso de genéricos. El medicamento genérico es mucho más barato y se puede producir perfectamente en el país. Y desde muchos años tengo que estar luchando desde el Congreso de la República con una ley de genéricos que permita que sea el medicamento a elección en los hospitales y en los servicios públicos. Brasil tiene un sistema de medicamentos genéricos verdaderamente innovador, y ellos llegaron al colmo de decir que no era posible que las patentes impidieran que la salud de una persona o sea, alguien se muriera a culpa de eso. Tomaron patentes que estaban vigentes y empezaron a hacer, por ejemplo, retrovirales para el tema de SIDA, porque la diferencia era de $800 al año a $8,000 al año que costaba con medicamentos de marca. Así es que yo creo que los genéricos es una buena opción, pero hay otros temas que es importantísimo, y es la calidad del medicamento. Controles para que el medicamento, si es 500 miligramos de acetaminofén, sean 500 miligramos de acetaminofén, y si usted parte la pastilla son 250 de este lado y 250 de este lado de la pastilla. Es calidad. Y sobre todo, que no haya un negocio en donde no importa qué de yo, de todos modos me lo pagan. El que Dios guarde en nuestro gobierno de un medicamento que no sea correcto, se va a ir a la cárcel, porque eso es vida y es muerte. Un medicamento puede ser la diferencia en que un paciente se sane o se muera. No es posible pensar que puede haber empleo sin inversión. Y la inversión puede ser nacional o puede ser extranjera. Hay una condición básica para que alguien quiera invertir en un país, y es certeza jurídica. No es posible atraer inversión extranjera ni nacional
si a usted le van a estar cambiando las reglas del juego con cada gobierno que cambie, o con cada manifestación, o peor aún, con cada presión de grupos de poder, en donde se cambian las reglas del juego para fregar al contrincante o al competidor, y resulta ser que entonces la inversión se va a ahuyentar. Si no invertimos en Guatemala más de lo que estamos invirtiendo, por supuesto que no va a haber crecimiento del empleo y no va a haber mejor salario. Yo creo que lo que ha sucedido en los últimos años de persecución a la iniciativa privada, lo que ha sucedido con la persecución de personas que pusieron su nombre en un cheque y hoy nadie quiere aportar un centavo a la campaña, pero eso es el menor de los males. El mayor de los males es que dejaron de invertir, porque en un momento dado pensaron que podían parar en la cárcel o simple y sencillamente dijeron invirtamos en otra parte que nos garantice que vamos a tener reglas claras del juego. Así es que la certeza jurídica es vital para que pueda haber inversión y empleo. Yo creo que si se hacen reglas básicas de inversión en una ley que establezca cuáles son las condiciones generales para una inversión extranjera, y ahí se establece, entre otras cosas, que durante el tiempo que la compañía haya decidido invertir en el país, las reglas del juego y las reglas con las que decidió entrar al país no van a ser cambiadas. No se vale que yo lo traiga a usted con incentivos como no pagar impuestos sobre la renta o ofrecerle una energía eléctrica más barata o ofrecerle carreteras en condiciones para poder mover los productos y resulta que durante el tiempo que usted está aquí las carreteras se arruinan y nunca se componen, la energía eléctrica va para arriba y peor aún me empieza a poner impuestos que no estaban contemplados dentro de mi modelo de negocio y que ya no hacen rentable lo que estoy haciendo. Los juicios que va a enfrentar Guatemala por haber incumplido con reglas básicas del juego para las inversiones, por ejemplo, en minería, van a ser muy grandes y muy costosas para el país. La prioridad número 1 en seguridad es inteligencia. Guatemala no tiene un sistema de inteligencia que le permite saber de dónde nacen los conflictos y dónde están los ladrones. ¿Cuánto ha oído usted hablar de los pasos ciegos? Y de narcotraficantes en el país no son ciegos, todos sabemos dónde están. Y también sabemos quiénes son los narcotraficantes. Lo que no hay es ni inteligencia honesta para saber dónde están y dónde capturarlos, ni tampoco hay policías que tengan la capacidad de soportar los sobornos y la corrupción, y en muchos casos son protegidos de ellos estos delincuentes. Creo que lo primero es poner gente muy honesta al frente del Ministerio de Gobernación y de las policías. Y número 2, hacerles entender con toda claridad que la delincuencia no puede ser combatida con buenos deseos. El Estado tiene que usar fuerza. El Estado va a tener necesidad de aplicar ese monopolio de la fuerza que le entrega la ley y en base al uso proporcional de esa misma fuerza, combatir a aquellos que están delinquiendo, sobre todo las extorsiones. No se puede ir a combatir extorsionistas con batones. Hay que llegar bien armados, hay que llegar bien preparados y a todos aquellos que delincan con armas de fuego deberán ser reprimidos. Esto es algo que no se puede evitar y debe hacerlo el Estado para salvaguardar la vida y los bienes de los guatemaltecos. Miren, no hay país que no tenga un sistema de inteligencia. No hay ningún país que no tenga un sistema de inteligencia que le permita saber dónde están los conflictos y pueda perseguir y averiguar dónde está un delincuente. En el tiempo del conflicto abarterno no había inteligencia. A usted lo agarraban y lo sacaban a golpes la información que ellos querían saber. Eso no es inteligencia, eso era tortura y mataban a alguien para que el otro dijera inmediatamente lo que estaba pasando. La inteligencia es un sistema, es una red en todo el país en donde investigadores inician líneas de investigación para determinados temas. Le pongo un ejemplo muy sencillo. El país tiene que saber exactamente quién es Codeca, tiene que saber exactamente en dónde están, dónde se roban la luz, dónde tienen invadidas fincas y quiénes son los líderes de esos movimientos. Y con esa inteligencia, iniciar procesos judiciales ante el Ministerio Público para ir, buscarlos, capturarlos y someterlos a los tribunales de justicia. Eso es inteligencia. En el tema militar es saber tiempo, lugar y enemigo. En dónde está, a qué horas y quién. Mire, volvemos al tema. Inteligencia. Usted no puede llegar a capturar a una persona a un centro comercial un día domingo en la tarde, pues, porque se juega ese riesgo.
Para eso existen las fórmulas de dónde y cómo capturar a alguien. Los enfrentamientos fortuitos es imposible que no haya daños colaterales. Y si hay un enfrentamiento porque atacan una radiopatrulla y esta dispara, eso es casi inevitable en todas partes del mundo. Usted va a ver que el mayor problema es que el entrenamiento hace la diferencia entre un disparo certero y un disparo que no se sabe a dónde va. Así es que bien entrenados los policías, con buenas armas de última generación, armas precisas que permitan que la gente de seguridad esté protegiéndose a él mismo y que todo lo que esté haciendo esté enfocado hacia el enemigo para evitar y minimizar los daños colaterales que se pueden dar. Mira, hay dos cosas que son importantísimas. Diferenciémonos entre armas legales y armas ilegales. La cantidad de armas legales que hay en Guatemala son unas 600,000, que si usted lo compara con el de la población es pequeño, pero además de eso muchísimos tenemos más de un arma. O sea que no son 600,000 personas armadas, es bastante menos. Ese es un caso. En los países en donde las armas son ilegales, los únicos que tienen armas son los ilegales. Así es que usted debe entender que si el Estado no tiene la capacidad de defender a sus ciudadanos, esos ciudadanos deben tener el derecho a defenderse ellos mismos, como lo reza el artículo 38 de la Constitución, que establece que los guatemaltecos tenemos derecho a tener y portar armas de fuego en apego a la ley. Lo que sí queremos es descriminalizar la defensa propia. Si alguien se entra a su casa y usted le dispara, lo único que tiene que hacer la policía es sacarle al muerto. No es asunto de que usted se vaya al bote años porque mató a un delincuente dentro de su casa. Alguien que iba a matarlo, alguien que iba a violar a su hija o iba a matar a su mujer. Así es que vamos a descriminalizar la defensa personal y aquellas personas que dentro de su propiedad disparen contra alguien armado que vaya a causarles daño. Como les repito, lo único que tiene que hacer la autoridad es ir a sacar el cadáver y no hacer víctima a la persona que se defendió legítimamente en contra de una agresión. Mire, la palabra es una, es honestidad. Si usted habla de combate a la corrupción, está hablando de andar persiguiendo corruptos. Y así no se vale. Ponga cabezas en las instituciones de gente honrada y por sí misma y por las políticas de esas direcciones, la corrupción se va minimizando. No es posible erradicar la corrupción en todos sus niveles, aquí ni en la Cochinchina, no se puede. Pero sí puede usted hacer que la proporción de corrupción del país no afecte tanto el hacer público. Yo creo que si usted no tiene un ministro honrado y probo, no hay forma de luchar en contra de la corrupción. No hay forma. Eso es la Contraloría buscando los ideas y los juicios, y mire lo que ha pasado con ese tema. Yo creo que la honestidad es la palabra. Nosotros podemos hablar con toda autoridad de honestidad. Fui 20 años diputado al Congreso de la República y usted no ha visto mi nombre en un titular de prensa acusado de un delito de corrupción ni que haya hecho un negocio a expensas del Estado. Mire, la CICIG fue un buen intento. Yo creo que sus orígenes eran legítimos y en algún tiempo hicieron cosas que parecían correctas. La CICIG se perdió completamente cuando empezó a hacer política y cuando Iván Velázquez se convirtió en el líder de la izquierda en Guatemala y empezó un proyecto político que encabeza Tel Maldana. Ese día se acabó la CICIG. Empezó a ofender a los guatemaltecos con temas de género, con temas de aborto, persiguiendo líderes políticos como lo hicieron con Álvaro Arzú, y eso significó que perdieron toda la credibilidad del caso, y hoy por hoy la CICIG vino a crear una confrontación que teníamos años de no sufrir y una recesión económica terrible porque ahuyentaron la inversión tanto extranjera como privada. Así es que yo creo que la CICIG pudo haber tenido un mejor final, pero sobre todo déjeme decirle algo, no es posible que en 11 años no hayan podido fortalecer al Ministerio Público y hayan podido convertir el Ministerio Público en una institución verdaderamente eficiente. El 98.5% de los casos que ingresan al Ministerio Público no se resuelven. Y eso lo digo yo, lo dice PNUD en su informe anual de derechos humanos. Eso significa que el Ministerio Público sigue siendo ineficiente. ¿Y sabe cuáles son los delitos que no persigue? Su moto que le robaron,
su carro que le robaron, su casa que se le echaron, su primo que le mataron y todos aquellos delitos que afectan directamente a la población. Su sueldo que se lo robaron en una esquina, el extorsionador que todos los días va a una tienda a sacarle dinero a la dueña de la tienda, al bus, que asesinan, no son resueltos. Si usted con una institución, con la jerarquía que tenía Sisi, empieza a dar muestras de que la justicia es selectiva y que a Fuentes Knight, que está acusado de $85 millones de estafa, lo suelta en 3 días, y a esta niña Salas, concejal de la Municipalidad de Guatemala, por 15,000 quetzales lleva 1 año y medio en la cárcel, usted empieza a darse cuenta que aquí hay mano izquierda en la justicia. Y esa mano izquierda empezó a darse cuenta que empiezan a perseguir soldados, oficiales, empiezan a perseguir empresarios, y del otro lado, cero. Y puedo hacerle una larga lista de personas de la izquierda que tienen problemas legales y que salen a una velocidad increíble. Y gente que tiene muchos años de estar en cárcel, como el coronel Chiroy, lleva 6 años en la cárcel por un delito, acusado de un delito que tiene una pena máxima de 5 años. Ya cumplió su pena y sigue en prisión. Por eso es que se polarizó el país. Mire, no creo que en la silla presidencial se esté sentado mucho tiempo, pero déjeme decirle que nosotros tenemos un equipo de gobierno y confrontamos un enorme problema. ¿Y sabe cuál es el problema? Hablamos con la gente, mucha gente nos ha dicho: si llegas, con todo gusto te acepto, con la condición de que no menciones mi nombre ahorita porque me van a empezar a volar palo. Y entonces mi familia me va a decir que siempre no. Y vamos a perder gente valiosa que por dar su nombre lo único que vamos a lograr es espantarlo. Y nos pasa lo de siempre. La gente que no está acostumbrada a recibir palo políticamente, a la primera de cambio se corre. Y vamos a tener que dejar de usar a personas buenas y volver a personas que no son tan buenas porque no les importa, porque tienen un cuero de este grueso. Y eso es lo que queremos evitar. Mire, es un equipo de campaña muy pequeño. Es un equipo de campaña donde está Alejandro, aquí que acompañándonos, nos ayuda con todo el tema de comunicación. Está Mariano Rayo, que nos ayuda en los temas, en temas económicos y temas financieros. Y tenemos gente como Enrique Montano, y está con nosotros, que es gente muy de familia. No es un gran equipo de trabajo, estamos subcontratando las cosas importantes. Nos reunimos todos los lunes a las 5 de la tarde, si ustedes me logran soltar a esa hora. Nos reunimos con ellos para diseñar y ver qué es lo que está pasando y las acciones a tomar. Miren, mi mujer y mis hijos son custodios de valores. Con el caso de mi mujer, no sé si me aconseja o me regaña, pero evidentemente siempre está ahí la voz de ellos para aconsejarnos de cosas que no se deben hacer. Y de repente uno se aparta de un lineamiento no con intención, pero que se lo digan a uno es importante. Y si se lo dice gente que es tan valiosa para uno, por supuesto, uno acata y se da cuenta que las cosas deben ser así. Yo creo que el mayor consejero en cualquier acción de la vida, y más en la política y el gobierno, lo que debe mandar sobre uno son sus principios. Y lo que no debe hacer uno es apartarse de ellos. Si usted se aparta de sus principios, los principios en los que fue criado, los principios que mamó, los principios morales y éticos de no robo, no abuso, no confronto ni ofendo a las personas, soy honrado en lo que hago y soy justo en las cosas que hago. Esos principios, si usted los mantiene, crea que es muchísimo más fácil hacer las actividades de la vida, sean las que sean, incluidos la política. Mire, yo creo que en algunos temas en donde uno se puede estar equivocando y lo regresan a uno a sus lugares son importantes. Vea, yo me recuerdo cuando estuvimos discutiendo con el presidente Azul el tema del YUSI. El tema del YUSI era un tema que nosotros estábamos total y absolutamente convencidos que era lo correcto. Se pasó la ley y tal vez estábamos olvidando algunos principios que eran muy importantes, y entre ellos tal vez el más importante era que la propiedad en este país es muy desigual y que por lo tanto era importante que el YUSI no afectara a todos aquellos que primero no les gusta pagar impuestos, que viven en la informalidad, y que además tener una propiedad hubiera significado para ellos un pago que no estaban dispuestos a hacer. Creó un zafarrancho porque nos equivocamos en lo que estábamos discutiendo
y nos apartamos de un principio fundamental, que es que no se le puede cobrar al que no tiene. Y sobre todo, por muy justo que parezca y por muy correcto que era, porque era correcto. Todos deberíamos pagar algo si tenemos una propiedad, pero evidentemente no estábamos en lo correcto. Pues mire, no sé críticas por qué. Cuando Álvaro Arzú Escobar tomó la decisión de, como parte del hacer político del Partido Unionista, de buscar la presidencia del Congreso, una de las cosas que más necesitaba era gente con experiencia política, sobre todo en el Congreso de la República, que pudiera ayudarlo a no cometer errores, a que le dijéramos, mira, con ese mejor no, porque conocemos mejor el entorno y sabemos de mucha gente en la política. Y entonces me pidieron que me incorporara a ese trabajo y lo hice por dos razones. Primero, creo que era importante poder ayudarlo. Conozco a Álvaro desde muy chiquito y por supuesto no era difícil para mí poder ayudarlo. Dos, necesitaba el salario. Es importante ganar unos centavos todos los días y por lo tanto acepté el reto y creo que al día de hoy no nos ha ido mal. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque ya no soy asesor del Congreso, tuvimos que abandonar ese cargo porque obviamente no era compatible con la campaña ni con la candidatura. La candidatura se decidió en el momento que el partido toma la decisión de empezar un proyecto a nivel nacional y no solo localizado en la Municipalidad de Guatemala. Y por razones que no sé muy bien explicarle, termino siendo yo el candidato y por lo tanto pues abandono esa asesoría que sigo asesorando y sigo ayudando en lo que yo sé, porque evidentemente ayudar a Álvaro y al partido es ayudar también a mi candidatura. No le puedo contar nada porque la candidatura de Roberto no tiene nada que ver con el Partido Unionista. Nunca se acercó, nunca quiso ser candidato con el Partido Unionista. Y no es que no haya querido, sabía perfectamente bien que no era bien recibido y por lo tanto nunca hizo ningún intento. Su candidatura es una candidatura que, como ustedes la conocen, es con partidos que no hizo, con partidos que estaban ahí con necesidad de un candidato, y entonces no puedo contarle yo nada del interior del partido porque evidentemente no pasó por el Partido Unionista. Las dificultades de familia son dificultades que no conocemos en su interioridad, son de familia, pero sí déjeme decirle que evidentemente no era el candidato que hubiera querido Álvaro Arzú y por lo tanto no le dio a él el partido, no lo instruyó a él en política como instruyó a Álvaro y por lo tanto esas dificultades de familia hacen que él busque otro derrotero. ¿Por qué Roberto no hubiera sido bien recibido en los unionistas? Porque nosotros creemos que no es una persona que esté capacitada para gobernar un país. No pudo con un equipo de fútbol. Las primeras tres órdenes. Primero, un inventario de todo su personal y determinar con todísima claridad puestos, salarios y si las personas que están ocupando esos puestos deben el salario o no y si están o no capacitadas para ejercerlo. Número dos, una revisión de su presupuesto, que tiene que ver por una revisión del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, para ver si realmente están puestos los dineros en donde deben estar. Y el número tres, salir de todos los rezagos que haya en ese ministerio, a través de un plan que permita incentivar y salir y cumplir con sus objetivos. Ejemplo, ¿cuántas carreteras hay? ¿Cuántas en mal estado? ¿Cuántas carreteras hay que hacer? ¿Y en qué tiempo? ¿Y con qué dinero? Para que ese ministerio, que es el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, empiece a funcionar. Primero me gustaría aparecer en los libros pero muy tarde, entre muchísimos años. Eso es lo primero que me gustaría. Y segundo, me gustaría ser reconocido como un político que trabajó por su país y que se esforzó porque los guatemaltecos pudieran tener una vida mejor. Que pudiéramos, es un guatemalteco que haciendo política se conozca la valía de la mujer en este país. Estoy convencido de que este país sería perdido de Dios si no tuviéramos las mujeres que tenemos. Y por supuesto, que me recordaran como alguien que hizo por la mujer y la familia lo que no se ha hecho y que es la base fundamental de esta sociedad y la única que nos puede sacar adelante.